Bienvenida a este curso. Espero que la clase de hoy les sea de mucha utilidad. La idea de la clase magistral es apoyar con contenidos nuevos que les puedan servir a ustedes, obviamente. Y cualquier consulta o duda me la hacen por el chat porque veo que María José está sin audio, entonces yo voy a estar pendiente para tratar de apoyarlas en el caso de que surja alguna duda. Vamos viendo entonces que la clase magistral dura hasta las 20 horas el día de hoy y vamos a comenzar con los temas que hoy nos convocan. Lo que vamos a ver principalmente hoy son un modelo de negocios, la definición, vamos a ver el modelo Canvas y vamos a ver un análisis FODA, además de algunas fuentes de financiamiento gubernamentales que sirven claramente para poder potenciar un negocio, pero que además nos entregan algunas herramientas que no necesariamente tienen que ver con dineros aportados a nuestros emprendimientos, sino que también tienen que ver con algunas herramientas que nos ayuden a fomentar esto y a lograr que no nos vayamos a mal término. Entonces, cuando nosotros empezamos con un modelo de negocios o una idea de negocio, lo primero que tenemos que armar y tratar de hacer, y que no es muy conocido de repente por muchas personas, son los modelos de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Es una herramienta que deriva, que es previa al plan de negocio, o sea que es como que alimenta el plan de negocio y que permite definir con claridad qué es lo que vamos a ofrecer a nuestros clientes, ¿ya? Entonces, un modelo de negocio lo que nos va a entregar es como traspasar esta idea que tenemos en la mente, por decirlo de alguna forma, y llevarlo a papel, o sea, transformarlo quizás a una idea que ya la podemos concretar en algún minuto y que eso es lo que esperan, obviamente, todo este tipo de herramientas. Pero principalmente tenemos que entender qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. Y para poder empezar a entender los modelos de negocios, también es importante entender que este modelo de negocio entrega los primeros lineamientos que va respondiendo en general las siguientes preguntas que podemos ver en un modelo de negocio. Por ejemplo, ¿qué vender? Y aquí viene algo que se llama la propuesta de valor. ¿A quién vender? Y los posibles clientes o consumidores. ¿Ustedes manejan el concepto propuesta de valor? Si me pueden comentar a través del chat, yo las puedo ir viendo, chicas, para que vamos resolviendo dudas o me puedan ir ayudando con esto. Pero la propuesta de valor es lo que nosotros le vamos a entregar o le vamos a vender a nuestros posibles clientes o consumidores, pero que además va a hacer que nosotros seamos la primera opción frente a un competidor directo, que a lo mejor va a vender lo mismo, o nosotros estamos entrando a un mercado en donde ya hay competidores que tienen, que son robustos en el área, que quizás tienen su historial dentro de las ventas, ¿verdad? Dentro del mercado. Entonces, lo que busca el modelo de negocio es que nosotros entreguemos una propuesta de valor. Y cuando hablamos de una propuesta de valor, estamos entregando entonces una opción de compra para ser los primeros dentro de un listado de posibles competidores o de posible competencia que puedan preferir. Y aquí hay que entender si nosotros estamos dirigiendo nuestra propuesta de valor a clientes o la estamos dirigiendo a consumidores. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre clientes y consumidores? Principalmente el cliente es la persona que tiene el poder de decisión sobre una eventual compra. O sea, está dispuesto a pagar un monto específico, tiene una preferencia por un producto o por un servicio, y además decide qué es lo que se quiere llevar frente al consumidor que simplemente lo consume, ¿ya? Simplemente consume el producto. ¿Una persona puede ser cliente y puede ser consumidor? Perfectamente. Ejemplo de esto. Vamos a ver aquí en el caso de las personas que, por ejemplo, una mamita que va al supermercado a comprar pañales para su bebé que tiene 6 meses. Entonces la mamita va al supermercado, ¿verdad? Y elige una marca en base a su capacidad de pago, de dinero disponible para este pañal, en base a la experiencia, en base al tamaño, a la medida, a la materia que se usa, los materiales que se usan para que no dañe la piel del bebé, etcétera. Entonces, esa mamá que compra y que elige, por ejemplo, una marca A, esa mamá se transforma en la clienta. Sin embargo, ella no utiliza los pañales de bebé, los utiliza el bebé, que es un consumidor, y que el bebé simplemente utiliza los pañales, o sea, no tiene idea
de qué producto está utilizando. Yo creo que ni siquiera sabe que está usando pañales. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿lo que yo voy a ofrecer está dirigido a un cliente o está dirigido a un consumidor? Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado y tenemos sed y compramos una bebida que nos quite la sed, nosotros nos transformamos en cliente eligiendo la bebida B. Quiero esta bebida, me la llevo, la compro y la consumo. Entonces ahí yo también soy clienta y también soy consumidora, porque además de decidir lo que yo voy a comprar, tengo el poder de decisión de la compra, lo estoy consumiendo. Entonces la propuesta de valor tiene que ir enfocada a algo que yo voy a vender o que voy a ofrecer, que puede ser un producto o puede ser un servicio, y tengo que pensar si se lo estoy entregando solo a clientes, a consumidores o al cliente que también puede ser nuestro consumidor. Otra interrogante que responden los modelos de negocio son ¿qué se va a vender? Y los medios de distribución de estas ventas. Por ejemplo, otros que entreguen información más clara de la idea de negocio a proyectar. Aquí tenemos que entregar más información sobre lo que yo voy a vender y cómo voy a distribuir este producto o servicio. Si lo voy a colocar en puntos de venta, si voy a hacer la alianza estratégica con mini market, si voy a entregarlo en góndolas de supermercado, si lo voy a vender por e-commerce, o sea, por comercio electrónico, si lo voy a ofrecer por redes sociales, si lo voy a ofrecer por un sitio web, si lo voy a entregar puerta a puerta, etc. Entonces, la propuesta de valor, que es lo que voy a ofrecer, tiene que venir acompañada en cómo se va a vender, cómo yo lo pongo, lo dejo a disposición para que mis clientes o consumidores lo puedan tener. Y para poder entregar respuesta a estas primeras preguntas existe una herramienta que se llama Canvas. Y el modelo Canvas lo que busca es básicamente responder 4 preguntas gigantes. ¿Qué vender? ¿A qué vender? Por ejemplo, cuando decimos qué vender, lo que tenemos que entender es que esto se va a traducir en el producto o en el servicio que usted va a entregar. ¿Ya? ¿Qué voy a vender? Un producto o un servicio, ¿cierto? Y yo lo materializo, lo concreto, a lo mejor en un papelito, en un cuaderno, en mi cabeza, pero yo ya sé lo que voy a ofrecer. Porque de repente uno dice, tengo una idea de negocio, quiero hacer un emprendimiento y quedamos en eso, no sabemos qué vamos a vender. Ni siquiera sabemos si es producto o un servicio y después definir qué es lo que vamos a vender para poder obtener utilidades y obviamente generar ingresos, ¿cierto? ¿Y a quién le vamos a vender? Entonces aquí tenemos que pensar en los clientes o los futuros clientes en donde nosotros ofrecemos un producto o un servicio que está a disposición para solucionarle un problema a ese posible cliente o entregarle un abanico de soluciones a ese cliente. Entonces, ¿qué es lo que busca el modelo de negocios Canvas? Es entender qué vamos a vender y a quién le vamos a vender. Y aquí entrega respuesta a quiénes serán sus clientes, ¿ya? La relación que va a tener con estos clientes, los canales de distribución que va a tener sobre su producto o servicio, y aquí me explico con canales de distribución, o sea, si son, lo voy a vender por comercio electrónico, si lo voy a vender en góndolas, si lo voy a instalar en en algún mini market, si le voy a pedir a alguien que lo distribuya, etcétera. Cómo se va a comercializar y o los servicios para que se vendan. ¿Qué servicio adicional tengo que entregar para que este producto pueda ser vendido? Supongamos. Ahora, hoy en día, lo que más se utiliza entonces son los medios de pago electrónico. Entonces, quizás tendré que contratar una máquina para poder recibir pagos con débito. Entonces, aquí es donde yo ya tengo que empezar a profundizar un poquito más el tema de la propuesta de valor. ¿Qué es lo que voy a vender y a quién le voy a vender y cómo voy a hacer para que este producto pueda ser más accesible a más cantidad de gente posible? ¿Cómo voy a vender? Y aquí tenemos que pensar que existe algo que se llama los aliados estratégicos, actividades y recursos claves para poder llevar el producto o servicio a la venta. ¿Qué es un aliado estratégico? Un aliado estratégico es alguien que a mí me va a apoyar y que me va a servir como una alianza para poder tener este producto o servicio a disposición de los clientes, en donde ellos van a poder consumir, ¿verdad?, lo que yo estoy ofreciendo, consumir o comprarlo. Entonces, cuando yo pienso en aliados estratégicos, yo tengo que ver quizás qué es lo que yo necesito para que mi negocio salga más adelante y obtener más utilidades. Un buen proveedor, por ejemplo, que entregue la materia prima, que me entregue los productos a tiempo, un buen canal de distribución que sea puntual, que no tenga problemas para poder entregar el producto o el servicio que yo estoy ofreciendo, etcétera.
y los recursos o actividades claves que yo tengo que facilitar para que este negocio pueda salir adelante. Y eso va a definir quizás algún tipo de inversión o desembolso económico que sea adicional. Me explico con esto y les voy a dar un ejemplo. Donde yo estoy viviendo, detrás de mi casa, sin mentirles, está la pandereta que divide el terreno de atrás, están construyendo 495 casas nuevas. Y en el sector solo tengo un negocio de barrio, ¿ya? Que son muy acogedores por lo demás. ¿Qué pasa con ese negocio de barrio? Ellos abrían a las 9 de la mañana, pero la dueña del negocio se percató que los maestros de la construcción entraban a trabajar a las 8, 8:30. Entonces, entre las 8 y las 8:30, ella estaba dejando de vender, porque el maestro pasa, ¿verdad? Y quiere llevarse su pancito, su colación, una bebida, etcétera, y comprar cigarros, lo que sea, para poder aguantar hasta la hora que ya pueda ir a comprar de nuevo o que tenga un horario de colación, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividad clave es importante para esta persona que está teniendo un solo negocio en un radio que es bastante amplio y que además tiene clientes que no son tradicionales, o sea, no son los clientes frecuentes que normalmente recibe? ¿Qué actividad clave tenía que hacer esta señora? Abrir media hora antes o abrir una hora antes. Entonces, la señora del negocio, hoy en día, su negocio está abierto a las 8 de la mañana y de las 8 hasta las 8:30, créanme que siempre está lleno. Entonces, ella tuvo que hacer una actividad clave y obviamente eso va a tener recursos adicionales que tiene que desembolsar, ¿verdad? Como por ejemplo, quizás tiene que traer el pan más temprano para que esté fresquito a las 8, que no falle por lo demás. Tiene que tener la cecina fresca, quizás tiene que contratar a una persona que entre a trabajar a las 8 de la mañana para que no deje de atender el local en ese horario si es que ella tiene que ir a buscar la verdura, etcétera. Entonces, ¿cómo vender? Y aquí tenemos que pensar en los aliados clave, en las actividades y en los recursos claves para poder llevar a cabo la venta de un producto o la venta de un servicio. ¿Cuánto tengo que vender? Y aquí empiezan las estructuras de costos y de ingresos. O sea, lo que a mí me cuesta producir o distribuir este producto o servicio versus los ingresos esperados sobre la venta que yo estoy ejerciendo. El modelo de negocio Canvas es básicamente esto. Ya trae el cómo, qué, quién y cuánto. Cuando hablamos del qué, que esto está destacado con un colorcito distinto y al medio, es por algo, porque habla de algo que se llama la propuesta de valor. ¿Y qué es una propuesta de valor? Volviendo a reiterar, entonces la propuesta de valor es algo que yo estoy ofreciendo, que puede ser un producto o puede ser un servicio, pero que me hace ser la primera opción de compra frente a mis consumidores o clientes. ¿Qué hago yo para ser la primera opción de compra versus a mis competidores directos? Y aquí vamos a ver un video que nos puede ayudar a entender un poquito mejor el tema de la propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Seguramente has notado que el producto o servicio que buscas ofrecer ya lo ofrecen otras empresas. No te preocupes, lo único que tienes que hacer es definir una excelente propuesta de valor. Para ser más claros, debes definir por qué un cliente debería comprarte a ti y no a tu competencia. Para poder elaborar una propuesta de valor, debes hacer lo siguiente. Ofrecer un producto diseñado específicamente para tu segmento de clientes. Analizar qué hace la competencia. Proporcionar un producto o servicio único que no se haya visto antes o que guste más. En el caso de este smartphone, la calidad, las aplicaciones y el estatus que brindas en el producto son beneficios que entregas y te hacen diferentes a la competencia. Recuerda que una buena propuesta de valor deberá lograr que los clientes te vean como su primera opción de compra. Entonces, la propuesta de valor lo que hace es que mis clientes me vean como la primera opción de compra. Y no necesariamente que estamos hablando de inventar un producto nuevo que no existe y que sea único en el mercado. Es muy posible que eso ocurra, pero tenemos que entender también
que hoy en día hay muchos competidores de distintas áreas, entonces necesito diferenciarme sobre el resto para poder vender más. ¿Ya? Entonces una propuesta de valor me va a ser distinta a mi competencia. Y aquí voy a citar un ejemplo que es bastante claro, ¿ya? ¿Qué pasa cuando estamos cargando benzina, ¿cierto? Y tenemos tres marcas conocidas de distribución de combustible. Tenemos Copec, tenemos Shell, tenemos Petrobras. Pero siempre hay una que está un poquito más llena o que la gente la prefiere más. Sin embargo, las tres venden benzina. Sin embargo, los precios de la benzina o de los combustibles están prácticamente regulados y la variación es de 3 a 4 pesos entre un local y otro. Pero ¿qué hace que yo prefiera ir a esta bomba de benzina y no vaya a la bomba de benzina de acá? ¿Qué creen ustedes? Si alguien me puede apoyar con audio o con el chat para que podamos conversar un poquito. ¿Qué creen ustedes que hace diferente que sea una más preferida que otra cuando las tres venden exactamente el mismo producto? María José, el precio. Ya sí puede ser una variable, puede ser el precio una variable, pero hay que considerar que el combustible igual es algo que está como regulado, como que la diferencia es como de pesitos nomás, la atención al cliente. ¿Se fijan que una tiene como eslogan la primera en servicio? O sea que además de entregarte el combustible, están entregando un adicional que es la forma de atender a la gente. Ya, la atención y los servicios. Maribel. Pensé que nos quería hablar Maribel. La atención y los servicios. Exactamente. ¿Qué es lo que está entregando? Una atención distinta. O sea, no solo te venden el producto que es el combustible, sino que también te están entregando una experiencia, por llamarlo de alguna forma, una experiencia de compra. Y eso buscan las propuestas de valor. Sigo vendiendo benzina, quizás cuesta un poco más caro, tengo productos adicionales, como dice Damari, además tengo servicios adicionales, como por ejemplo, hay una bomba de benzina de las tres que tiene un protocolo de atención en donde dice bienvenido a Copec, ¿cierto? Mi nombre es tanto, yo le voy a ayudar con el combustible que usted va a cargar, etcétera. Entonces uno cuando va a comprar se siente un poquito más tranquilo, le gusta la atención, tienen gente que a lo mejor le entregan algún curso de atención al cliente, etcétera. Versus a otra que a lo mejor no tiene eso. Sin embargo, hay gente que no le interesa la calidad de atención, que le interesa que le vendan la benzina o el combustible. Entonces es ahí donde yo empiezo a preparar mi propuesta de valor. ¿Qué es lo que voy a vender? Pero ¿qué me va a hacer ser la primera opción de compra ante un cliente? ¿Ya? Entonces, el modelo Canvas responde 1, 2, 3 y 4 preguntas que son pilares para la confección de un modelo Canvas. ¿Qué voy a vender? Y aquí está la propuesta de valor. ¿A quién le voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Y a cuánto lo voy a vender? Damari dice productos adicionales. Exactamente. Ahí es donde van entonces complementando la propuesta de valor. El modelo de negocios Canvas, que es el que vamos a ver el día de hoy, habla entonces en primera instancia de la propuesta de valor y es un conjunto de beneficios que van a recibir los clientes que van a comprar este producto o este servicio que yo ofrezco. Por ejemplo, mi propuesta de valor, la mía, ya es venta de pan amasado integral. ¿Qué hacemos con el pan amasado integral? Yo estoy vendiendo pan, pero además es amasado y además es integral. Entonces, esta propuesta de valor tiene apellido, integral. Y cuando yo le coloco integral, quizás yo estoy dirigiendo mi producto a un segmento de clientes y a un tipo de clientes. Y aquí los vamos a ir conversando de a poquito. ¿A quién se dirige entonces mi pan amasado integral? Es el segmento de clientes o de consumidores y quiénes son los prioritarios. O sea, yo puedo tener muchas personas o grupos de clientes que me pueden comprar, pero yo tengo que saber cuáles son los que yo tengo que tenerle preferencia porque son los que me compran más. Por ejemplo, venta de pan amasado integral para personas con problemas de salud o que deseen cambiar sus hábitos de alimentación.
¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que ya no estoy vendiendo solamente pan integral, también estoy vendiendo un producto que va a solucionar un problema, o sea, la alimentación de alguien que tiene problemas de salud o el problema de alguien que quiere cambiar sus hábitos de alimentación. O sea, esta persona a lo mejor ya se aburrió de comer pan normal y siente que quiere bajar de peso o que en realidad le hace mal la harina común y corriente. Y así es como nacieron también los panes amasados que son sin gluten para las personas que tienen problemas de alergia alimentaria, ¿verdad? Los celíacos. Así es como vienen saliendo los panes sin sal para las personas que tienen problemas de presión arterial y así sucesivamente. Entonces, la propuesta de valor es lo que yo voy a vender, pero que entrega solución a un cliente o consumidor y que además de esto, me hace ser la primera opción de compra frente a los consumidores o competidores que yo tengo de manera directa. Entonces, cuando yo hablo de pan amasado integral, yo aquí tengo dos segmentos de clientes. Uno, que son las personas que tienen problemas de salud, y el otro segmento de clientes son quienes deseen cambiar sus hábitos alimenticios, por la razón que sea, pero desean cambiar sus hábitos alimenticios. ¿Cuáles son mis prioritarios? Quizás yo puedo pensar a simple vista que los prioritarios son las personas que tienen problemas de salud y resulta que a través del tiempo me voy percatando que quienes me compran más pan amasado integral son personas que quieren cambiar sus hábitos de alimentación. Entonces aquí yo tengo que ir viendo quiénes son mis consumidores prioritarios. Damari, ¿productos adicionales? Me decía. O en delante se aparece. Puede ser. Acá tenemos también los aliados claves, ¿ya? ¿Qué son los aliados claves? Son alianzas estratégicas que tenemos nosotros como potenciales emprendedores o emprendedores propiamente tal, ¿ya? ¿Qué busca un aliado clave? Busca incurrir en costos más bajos para poder subir mi nivel de venta, ¿ya? ¿Qué aliado estratégico es muy importante para un negocio? Un proveedor. Un proveedor que pueda ser puntual con las entregas y que además tenga buenos precios o buenos productos, ¿ya? En una clase me comentó una señorita que ella vende pizza. Entonces, el proveedor que generalmente le entrega a ella la materia prima se había quedado sin queso producto de la pandemia. Y además no podía salir de la ciudad porque estaban retrasándose los salvoconductos para poder entregar, para poder salir con el permiso debidamente autorizado, ¿verdad? Para poder transitar en comunas con cuarentena. Entonces ella dijo, tengo la posibilidad de comprar queso, que es el producto casi principal de la pizza, ¿verdad? Junto con la masa, pero los demás son los adicionales. Entonces dijo, tengo la posibilidad de comprar queso, pero en otro lugar. Pero le dio miedo bajar o cambiar la calidad del producto que ella estaba ofreciendo y por lo cual les reconocía. Entonces, ¿qué pensó? Cerró hasta que llegó su proveedor, entregando las explicaciones correspondientes a la gente, que se demoró 2 días en tener de nuevo su materia prima, ¿verdad? Para poder fabricar las pizzas. Entonces, ella me decía, yo preferí cerrar porque me dio mucho miedo que la calidad de mis productos afectara entonces la cantidad de ventas. Incluso me comentaba que ya la conocían porque le gustaba precisamente ese queso. Entonces, eso era lo que ella decía. Prefirió cerrar porque tiene un proveedor tan puntual y bueno, con buenos precios y con buen producto, que le podía perjudicar entonces el producto final. Entonces, un buen proveedor es claramente un buen aliado estratégico para poder andar un negocio o para cuando ya están dando empezar a trabajar mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo un proveedor que entrega en las fechas que corresponde o que yo hago el trato con él y además me ofrece buenos precios, me dice, ¿sabes qué? Versus la competencia te los vendo a esto si me compras tanto, claramente mi margen de utilidad va a ser mayor porque yo estoy gastando menos. Entonces, si yo cobro 100 y a mí me cuesta 50, mi margen de utilidad entonces es de 50 pesos. Pero si mi proveedor me falla y tengo que contratar otro proveedor, porque este ya no, definitivamente no me sirve, y este proveedor me cobra 60, entonces, ¿qué va a pasar? Mi margen de utilidad se ve afectado en 10 pesos, o sea, yo ya no voy a ganar 50, ahora voy a ganar 40.
Entonces, un buen proveedor, a modo de ejemplo, es un aliado clave pero importantísimo. Y aquí, fuera del área técnica de lo que dice el modelo Canvas, también tenemos aliados estratégicos que nos permiten poder sacar adelante nuestro emprendimiento, negocio o como lo quieran llamar. Por ejemplo, en una asesoría técnica que yo hice en algún minuto, la señorita me decía que ella vendía alimentos para personas con problemas de salud. Entonces de repente salían las señoras, dejaban al abuelito en casa, ¿verdad? Y cuando iban al hospital se demoraban y no podían tenerle, perdón, los almuerzos a la hora que correspondían, pero esta señora se paraba fuera del consultorio justo los días que entregaban los medicamentos para las personas con diabetes, por ejemplo. Entonces, ese día que ella iba a vender, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía una hija de 3 años, la cual no podía dejarla sola, y su alianza estratégica era con su mamá, que no le cobraba más barato que una persona normalmente que uno paga para poder cuidar un bebé, o un niño en este caso. Entonces, para ella, su aliado estratégico era su mamá que le cuidaba a su hija. Entonces, técnicamente nosotros hablamos de proveedores, ¿verdad? De distribuidores que sean más rápidos y que me permitan incurrir en costos más bajos para poder subir el nivel de venta o que me permita subir el nivel de venta. Entonces la señora me decía, si yo no tengo a mi mamá que me cuida a mi hija, entonces yo no puedo salir a vender. Eso también es un aliado estratégico. ¿Y por qué es tan importante tener aliados estratégicos dentro de un negocio? ¿Por qué será tan importante tener una alianza estratégica dentro de un negocio? O sea, saber quiénes son mis aliados estratégicos. ¿Qué permite esto? ¿Por qué nos sirve saber quiénes son nuestros aliados estratégicos dentro de un negocio? ¿Entregar un mejor servicio y bajar los costos? Sí, exactamente. Entregamos un mejor servicio, bajamos los costos, ¿verdad? Y al bajar los costos, entonces nosotros podemos subir nuestro nivel de margen de utilidad. Damari nos está escribiendo un mensaje. Entonces, y destacarse sobre el resto, claramente, o sea, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de la señora de las pizzas, si ella cobra, obviamente le permite esta calidad del servicio, del producto que está entregando, que es que es mayor sobre el resto, claramente me va a permitir entonces destacarme sobre el resto y además poder fijar un nuevo nivel de precio. O sea, que no sea igual al de la competencia, porque mi producto es tan distinto o tan mejor, no digo que los otros son malos, digo que mi producto es tan distinto y tan bueno versus la competencia que también me va a permitir jugar con los precios y con las utilidades que yo voy a generar. Entonces es muy bueno tener alianzas estratégicas porque me van a ayudar o a reducir los costos o a subir el nivel de ventas. Tenemos ahora la estructura de los costos y aquí tenemos que entender que los costos siempre están asociados a las actividades claves y a los recursos claves que puede utilizar una idea de negocio. Definición y conteo de los costos que están asociados, o sea, tener claro el desembolso económico que yo tengo que hacer en las actividades claves o en los recursos claves dentro de mi negocio. Ejemplo, la materia prima, la mano de obra directa, los costos de producción. Y para entender entonces a qué me refiero con los costos, vamos a ver que los costos son un gasto o un desembolso económico necesario para cumplir con un objetivo. O sea que yo necesariamente tengo que sacar plata del bolsillo literalmente y pagar esto para que pueda hacerse la producción de un bien o la producción de un servicio. Y aquí tenemos que tener claro que existen dos tipos de costos dentro de una organización: los costos fijos y los costos variables. Cuando hablamos de los costos fijos, estábamos hablando de todos los costos que siempre tendremos que pagar. O sea, sí o sí hay que pagarlo, independiente del nivel de ventas que pueda tener la empresa. O sea, si yo tengo una panadería, ¿ya? Y mi panadería este mes, en el mes de septiembre, en el mes de agosto, vamos al mes anterior, en el mes de agosto vendió 500 kilos de pan,
el arriendo no sube ni baja porque yo vendo 500 kilos de pan. Si en el mes de julio yo vendí 200 kilos de pan, el arriendo no sube ni baja si yo vendo 200 kilos de pan. Entonces son costos fijos, ¿ya? La luz, el agua, yo tengo que saber pagar luz y agua todos los meses, tengo que saber pagar un arriendo, tengo que saber pagar a lo mejor la telefonía para poder vender. Y sin embargo, los costos variables son todos los costos que tienen que ver con la cantidad de unidades producidas o la cantidad de unidades vendidas, o sea, están relacionadas directamente con el producto o con el servicio. Algunos ejemplos de costos fijos. Podemos ver el arriendo de oficinas, los dividendos, sueldos del personal, cuentas básicas, gastos de oficina, gastos de administración, pago de obligaciones financieras, pago de seguros, etc. O sea que esto no va a cambiar porque yo venda más unidades o menos unidades de mi producto o servicio. Y los costos variables tienen que ver directamente entonces con la producción. Materia prima, insumos, existencias, mano de obra, costos de distribución, comisiones por venta, y aquí ya no hablamos de la producción, estamos hablando de las unidades vendidas, y los proveedores externos para la producción. Si es que necesito contratar a lo mejor un proveedor que me ayude para poder generar una producción un poquito más holgada o más grande en el caso de un pedido que sea especial. Ya, entonces, costo fijo tiene que ver más que nada con la operación del negocio, ya con la administración del negocio, y el costo variable tiene que ver más con la producción propiamente tal, o sea, con el producto o con el servicio que yo estoy entregando. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Si alguien me puede avisar si se va entendiendo o si quedan algunas dudas para resolverlas ahora. Jorge, todo bien. Ya, qué bueno. Vamos entonces en buen camino. Si alguien me quiere ir preguntando algo en el chat o hablarme, ningún problema, ya, porque a veces yo le pongo salgo como a 60 por hora del giro y los puedo marear un poco. Y finalmente tenemos los flujos de ingreso. ¿Y qué tenemos con los flujos de ingreso? En este último punto, entonces nosotros tenemos que determinar cuáles son los ingresos esperados, el precio de venta, los medios de pago, etcétera. O sea, esto tiene que ver directamente con dinero, dinero, dinero. Y aquí es donde empezamos a ver cuáles son mis costos fijos, cuáles son mis costos variables, cuánto necesito vender para no tener pérdidas, dónde genero mi punto de equilibrio, etcétera. Entonces, los flujos de ingresos me van a determinar y voy a poder fijar mi precio de venta, voy a tener que ver los medios de pago. Yo personalmente hablo de mi experiencia, trato en lo general de no andar con mucho efectivo porque prefiero pagar con débito porque me da más confianza, si me asaltan me roban 2 lucas, las tarjetas las puedo bloquear, en fin. Y además me va a permitir llevar a modo personal lo digo, me permite llevar un control de dónde estoy gastando y los días que estoy comprando. Entonces, versus un negocio que no tiene o no recibe medio de pago con débito, ¿qué me va a pasar a mí? Que yo sé que ese negocio no tiene débito. Entonces voy a volver muy rara vez cuando ande con el efectivo para poder pagar ese producto o servicio que ahí no recibe medio de pago con débito. Entonces también hay que pensar si yo necesito generar medios de pago adicionales al efectivo o no, ¿ya? Y aquí también tenemos que hablar del pago electrónico, que no es solamente el pago con tarjeta de débito en la maquinita, sino que también habla de las transferencias o del PayPal, que creo que se llama, o WebPay, que es para pagar en línea, si es que yo estoy haciendo comercio electrónico, por ejemplo. Entonces es súper importante entender qué es lo que voy a vender, a quién le voy a vender, etcétera. Y aquí quisiera que viéramos la opción, si es que podemos, chicos y chicas, de generar un trabajo en clase para yo saber si estoy explicándome bien, ¿ya? Y a partir de su propia experiencia como emprendedores, como dueños de negocio, quiero que me digan cuál es su propuesta de valor, quiénes son los principales clientes que tienen y cuáles son sus principales aliados claves. ¿Alguien está con micrófono que lo pueda desactivar y conversamos? ¿O no quieren conversar? También es válido.
María José nos está escribiendo. ¿Ya? Entonces, para quienes vienen llegando mientras tanto, si alguien se atreve a conversarnos sobre esta tarea, eh, estamos viendo que existen los modelos de negocio que son como la primera parte de un plan de negocio. ¿Qué hace un modelo de negocio? Traspasa esa idea que teníamos nosotros en la mente, esa idea loca que en algún minuto tuvimos sobre un negocio y la traspasa a un papel. La lleva entonces a tratar de hacerla sólida, ¿cierto? A llevarla a la realidad. Entonces, ese plan de negocio, ese modelo de negocio, lo que hace es primero preguntarme qué voy a vender. ¿Un producto o un servicio? Listo, ya sé que voy a vender un producto. ¿Qué voy a vender entonces? ¿Cuál va a ser mi producto? Aquí alguien a lo mejor me va a decir, yo vendo muebles, a lo mejor alguien me va a decir, vendo cervezas artesanales, yo vendo vasos de vidrio, yo vendo cuadernos, yo vendo productos personalizados que son de institucionales, etcétera. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos con la propuesta de valor. ¿Qué me hace distinto a la competencia? ¿Por qué me prefieren a mí y no prefieren a los competidores directos que también venden lo mismo que vendo yo? ¿Ya? ¿Y quiénes son los principales clientes? O sea, a quienes nosotros estamos vendiéndole y quiénes son los que mejores pagan, pagan a tiempo, o el segmento de clientes a quien está dirigido mi propuesta de valor. ¿Y cuáles son los principales aliados clave que permiten que yo obtenga o costos más bajos o pueda subir entonces mi nivel de ventas? Entonces, eso es lo que hace la propuesta de valor y los modelos de negocio, que son los que se ven al inicio. O sea, cuando vuelvo a explicar, disculpen lo majadera en esto, pero es necesario. Vengo a explicar de nuevo que es cuando yo traspaso esa idea que tenía en la cabeza o que conversé algún día con unos amigos en una junta, ¿verdad? Entonces yo lo conversé y digo yo, en realidad, ¿sabéis que esto me puede ir bien? Y aquí tengo que entender también que yo tengo que pensar en que tengo que tener clientes que me van a comprar mi producto o mi servicio. Por ejemplo, estoy en la cordillera de los Andes y a mí se me ocurre la genial idea, y digo genial entre comillas, de vender tablas de surf, que son para la playa. ¿Me irá bien vendiendo tablas de surf en la cordillera? ¿Será una buena idea de negocio? Así nació el snowboard, con las tablas de surf. Podría hacerlo, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no voy a tener un competidor directo. O sea, ¿quién va a competir conmigo? A lo mejor no voy a tener a nadie. Pero la cantidad de ventas, si yo me instalo a vender tablas de surf en la playa, ¿va a cambiar versus si yo las vendo en la cordillera? Puede ser difícil, ¿cierto? Sí. Podría ser una buena idea, podría ser una buena idea. Pero lo que pasa con las ideas de negocio, los modelos de negocio, es que cambia esa posibilidad a algo más cierto. O sea, le quita la incertidumbre, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si yo vendo tablas de snowboard en un lugar donde se va a hacer mucho esquí, claramente mi nivel de venta va a ser mucho mayor a vender tablas de surf. Entonces, me quita la incertidumbre traspasar los modelos de negocio. O sea, ¿podría ser que me vaya bien? No, eso lo transforma en que me va a ir bien. ¿Por qué? Porque tengo clientes, porque tengo aliados claves, porque tengo a quien venderles, soluciono un problema, estoy entregando una alternativa. ¿Ya? Más o menos eso es lo que aplica este tema de los modelos de negocio. O sea, tratar de quitarle y de bajarle la incertidumbre a lo que yo tenía pensado realizar como un negocio. Le quita la incertidumbre, trata de que sea un poquito más certera la información que yo estoy entregando, trata de que mi plan de negocio, de mi idea de negocio sea un poquito más clara, que sea más sólida, ¿cierto? Porque yo voy a tener todo estudiado, o sea, voy a saber todo, ¿ya? Y una de las partes principales que tiene también la elaboración de un plan de negocio es realizar un análisis FODA.
¿Qué es el FODA? El FODA en particular es una herramienta que nos permite identificar los aspectos o los análisis que son internos de la empresa o los análisis que son externos de la empresa. Cuando hablamos de análisis interno, estamos hablando de las fortalezas y de las debilidades que tiene la empresa. Y cuando hablamos del análisis externo, estamos hablando de las oportunidades y de las amenazas que puede tener la empresa, ¿ya? Entonces el FODA lo que dice es, separamos en dos grupitos. Un grupito que son las cosas externas que tienen que ver con mi negocio y otro que tiene que ver con las cosas internas. Y créanme que yo tengo que aquí funciona el tema de la vieja copuchenta, porque si yo estoy preocupado de lo que está pasando en mi entorno, yo puedo adelantarme entonces a lo que puede ocurrir en caso de y ese efecto que puede provocar en mi negocio. Por ejemplo, si yo me entero que a 100 metros de mi negocio, que es un mini market, se instala una cadena de supermercados multinacional, ¿qué va a pasar con mi negocio si yo no hice ese análisis y yo no estoy preparado? ¿Venderá más? ¿Venderá menos? ¿Qué pasa con los clientes? Es probable que que vayan a disminuir las ventas, ¿cierto? Y tendré que competir con buenas ofertas. Y aquí viene de nuevo la propuesta de valor. ¿Cómo lo voy a hacer para que, a pesar de tener una cadena de supermercados instalada a 100 metros de mi mini market, lograr que este efecto sea al menos doloroso posible para mi mini market? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? A diferencia de un supermercado, quizá mi mini market, donde yo soy la dueña, quizás entrega una atención personalizada, sabe los gustos de los clientes, sabe los días que van a comprar. Entonces, sobre eso, ese análisis que se hizo, que es interno y externo, es cómo las empresas entonces tienen que reaccionar y hacerse cargo de esto. O sea, cuando nosotros tenemos un competidor súper robusto instalado al lado de nosotros no tenemos que preocuparnos, o sea, claramente tenemos que preocuparnos, pero además de preocuparnos también tenemos que ocuparnos de esto, hacernos cargo de esto. ¿Cómo yo logro? Porque lamentablemente esta es la historia de muchos emprendedores en Chile que tienen su negocio de barrio, se instala un supermercado súper cerca y obviamente empiezan a bajar las ventas. Entonces, ¿cómo yo me ocupo de esta situación? ¿Qué hago yo para que esta situación, a pesar de que me va a provocar a lo mejor bajar las ventas, qué hago yo para que no pase eso tan fuerte y no me lleve a la quiebra? O sea, que me permita subsistir a pesar de tener un competidor súper rudo al lado instalado. Entonces, aquí viene en juego todo lo que es la vieja copuchenta, que le digo yo, que es ver el entorno, ver lo que está pasando, ver lo que está ocurriendo, ver las oportunidades que yo tengo versus, por ejemplo, el local grande que está ahí, ver el tipo de clientes que viene a verme a mí. Quizás tengo que mejorar la calidad de atención, quizás tengo que modificar los horarios, quizás tengo que armar nuevos productos, estudiar al cliente, como dice Damari. Exacto, o sea, todo este análisis tiene que ver mucho con lo que yo voy a lograr en los efectos dentro de mi propio mundo, sobre o en comparación con un mundo externo, o sea, que me va a ayudar o me va a perjudicar. Pero si yo lo tengo analizado, lo más probable es que ese escenario que puede ser negativo sea menos negativo de lo que se espera. Entonces hay muchos que tienen que reinventarse con este tipo de situaciones y es porque tienen que estar al pendiente de lo que está pasando afuera, ¿ya? Entonces, el análisis FODA es un dispositivo de análisis que permite integrar y sistematizar las bases de información sobre el estado inicial percibido por diferentes actores sociales que tienen que ver directamente con la empresa. Y el FODA tiene que ver con 4 categorías de análisis: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este diagnóstico y el análisis de la variable FODA se utiliza para establecer un proceso de exploración interno y externo. Vuelvo a hablar del análisis externo, pero también es importante entender que internamente nosotros como
emprendedores o como dueños de locales o dueños de empresas, de pyme, etcétera, tenemos debilidades internas que tenemos que hacernos cargo. Quizás los procesos productivos son muy caros, quizás la mano de obra no es la acorde, quizás estoy ocupando muchos costos en horas de trabajo, quizás la materia prima no es la adecuada y eso está haciendo que mis clientes se vayan de mi local. Entonces, esto es lo que genera el análisis FODA. Aparte de lo que está pasando afuera de la empresa, ¿qué es lo que está pasando conmigo adentro? ¿Hay algo que desde aquí yo pueda solucionar para poder vender más o para poder obtener utilidades? Y eso es lo que busca esta matriz. Lograr buscar entonces lo que yo voy a hacer para que estos efectos o estas cosas buenas y malas yo las pueda utilizar y transformarlas en algo positivo para mi negocio. O sea, levanto información que me va a entregar antecedentes importantísimos para la toma de decisiones. Una cosa importante dentro de una empresa, pyme, MIPE, lo que sea, independiente del tamaño de la organización, es la toma de decisiones. Y una herramienta importante es el FODA, porque con esto yo me hago cargo de los problemas y saco provecho a lo que yo ya tengo a favor. Pero además, y en las empresas es muy importante entender que la contabilidad también me entrega información para la toma de decisiones, porque me va a entregar registro, historia y me va a entregar información que tiene que ver con todos los recursos que tiene disponible la empresa. Entonces, si la contabilidad me entrega información para tomar decisiones, el FODA también me entrega información para poder tomar decisiones. La contabilidad financiera también me entrega información para poder tomar decisiones, porque la contabilidad financiera me va a indicar qué es lo que tengo que hacer para poder producir o vender más. O sea, cuánto estoy gastando, cuánto estoy vendiendo, tengo o no tengo ¿cómo se llama? Financiamiento para este proyecto, necesito financiar la compra de una maquinaria, ¿cómo lo voy a hacer? A lo mejor lo hago con un préstamo, traigo inversionistas, ¿qué hago? Entonces, todo esto es una toma de decisiones. Desde que yo invento un negocio, lo llevo al papel, hasta el ciclo de vida de la empresa, que puede ser naciendo, ¿verdad? Constituyéndose, facturando, vendiendo, comprando, cobrando, pagando, etcétera. Toda la información y las herramientas que están ahí tienen que ser utilizadas para poder tomar correctas decisiones. Y se dice que si la decisión fue acertada, entonces la información fue pertinente. Y el FODA me entrega información pertinente para poder tomar correctas toma de decisiones. Acá tenemos un diagnóstico y análisis de variables FODA que en 4 grandes rasgos, que son los 4 pilares del FODA, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, me habla un poco de lo que pasa en las organizaciones, y voy a agrandar un poquito porque no soy muy buena de vista. Y aquí tenemos que entender, por ejemplo, que dentro de estos 4 pilares que tiene el diagnóstico FODA y el análisis de la variable FODA, hablamos, por ejemplo, de las fortalezas, que son elementos distintivos que permiten contar con un sustento en la gestión y deben ser considerados como base del proceso de cambio y evolución. O sea, es algo que me hace diferente y que yo tengo que sacarle provecho. Las debilidades, situaciones internas de gestión, internas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Preocuparme de lo que pasa con las personas, el proceso, los productos, los tiempos, los problemas en la entrega y quizás en los problemas de abastecerme con stock para poder contar con el producto y con las existencias necesarias para poder continuar con la operación normal de la empresa. De las horas de trabajo que a lo mejor son mal ejecutadas, quizás pago mucho sueldo, quizás pago poco sueldo, quizás falta un incentivo, etc. Amenazas, situaciones presentes pero en el entorno. ¿Ya? ¿Qué puede hacer que a mí me vaya mal? O sea, no hablamos de brujería ni de magia negra, acá estamos hablando de situaciones concretas y puntuales. O sea, puedo tener un competidor directo que venda lo mismo que yo y más encima se instala al lado. Claro que puede pasar. ¿Cómo me hago cargo de esto? ¿Qué tengo que hacer yo para que esto no me afecte? O si me va a afectar, que no me deje la escoba a punto que tenga que renunciar. Entonces, que tenga que cerrar mi negocio porque no alcancé a darme cuenta que iba a pasar esto. Entonces, también tenemos las oportunidades, que también son cosas que están ocurriendo
como situaciones que están presentes y pueden ser capitalizadas tanto de la perspectiva del análisis del ambiente en el interior de la empresa y que se tienen que generar como una nueva estrategia para poder generar oportunidades, o sea, para poder mejorar. Esta misma oportunidad que yo puedo ver, que a lo mejor yo tengo un negocio que vende pan y me doy cuenta que nadie más vende cecinas para el pan, como el chiste, trae pan y cosas para el pan. Entonces yo me estoy dando cuenta que nadie más vende cosas para el pan. ¿Qué hago como una oportunidad? Vendo cosas para el pan, o sea, el, eh, vendo el producto y además vendo la alternativa o lo que pueda servir para poder completar este pan. Y que a muchos nos pasa que te mandan a comprar pan y no se te ocurre que tenés que llevar algo para el pan. Entonces, una persona que está pendiente de lo que está pasando en su entorno, de lo que está pasando con sus clientes, que los estudia, que se fija en los hábitos de compra, en los hábitos de pago, en los hábitos de gustos, etcétera, claramente tiene que tomar estas situaciones que sean desfavorables o que sean favorables para la organización y sacarle provecho. Similar a cuando viene, si alguien ha tenido la oportunidad, cuando dicen, vienen los auditores a auditar la empresa y todo el mundo está desesperado porque vienen los auditores, porque nos vienen a buscar errores para que nos echen. El auditor no va a buscar errores para que los echen, el auditor va a buscar errores para mejorarlos, para decirle, ¿sabes qué? Yo creo que este proceso está bien, pero te falta bajar un poco los costos, estás gastando mucho en mano de obra. ¿Qué hace una persona que tiene un negocio? Analiza esta situación y busca, porque puede ser una debilidad, pero lo transforma quizás en una fortaleza. O sea, ¿qué hago y cómo me hago cargo de esto? ¿Se va entendiendo hasta aquí, chicos y chicas? Si alguien me quiere interrumpir con micrófono, les vuelvo a insistir, estoy ningún problema para que vamos conversando. ¿Ya? Finalmente, seguimos hablando del FODA y vuelvo a insistir que el FODA entonces es una herramienta que permite analizar el entorno externo y poder ver lo que está pasando dentro de mi empresa. Cómo yo me hago cargo también de los problemas que yo tengo. Como dicen, la ropa sucia se lava en casa, también en las empresas la ropa sucia se lava en casa y se tiene que mejorar y analizar esto, ¿ya? Este análisis orienta el externo hacia las oportunidades que están presentes en el entorno y las amenazas que hay en el entorno. Vuelvo a reiterar, buscar la oportunidad de transformar este escenario en algo positivo. Como dice por ahí una colega que es cubana, dice, si la vida te da limones, entonces yo hago limonada. Eso es lo que busca el diagnóstico FODA. Si está poniéndose mala la cosa, entonces, bueno, ¿yo qué hago para que esta cosa no sea tan mala? Y aquí está, si yo tengo identificadas las causales, entonces va a ser mucho más fácil poder orientarme a buscar una solución o entender qué es lo que está pasando. Ya, aquí vamos a ver un diagnóstico o un análisis FODA, que es un método o una metodología interna con mirada hacia el mercado que siempre tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿qué tal vulnerable se encuentra la organización ante eventos competitivos? ¿Qué pasa si se pone alguien al ladito a trabajar con lo mismo que hago yo? ¿Ya? La tecnología que yo uso, mi estructura de costos que está asociada a lo que yo produzco. ¿Qué es lo que yo hago? O sea, estoy gastando mucho en los costos, es necesario pagar tantas horas de trabajo, y aquí no quiero decir que despidan a todo el mundo, lo que quiero decir es que hay que optimizar los recursos. Dentro de todo este análisis financiero y de entorno, y del macro y del microentorno, nosotros tenemos que pensar también que existe la toma de decisiones que obviamente viene acompañada de datos que son comprobables, como la contabilidad, ¿ya? Dentro de este análisis también se tiene que ver si efectivamente las horas de trabajo que yo tengo distribuidas, porque a lo mejor para poder vender 500 unidades del producto que yo ofrezco, necesito tener 280 horas de trabajo mensuales. Y resulta que si yo saco la cuenta de todos los trabajadores que tengo, no tengo 280 horas, tengo 400 horas de trabajo. O sea, me están sobrando 30, 40, ya, me están sobrando 120 horas de trabajo que a lo mejor no necesito pagarla. Porque si yo optimizo la mano de obra que corresponde, obviamente voy a abaratar los costos y eso va a significar que yo voy a tener mayor utilidad.
Y eso es lo que piensan de repente algunas empresas que son más grandes y por eso las personas hemos sido cambiadas por máquinas. ¿Qué pasa con los supermercados hoy en día? Si usted lleva 10 cositas, ¿qué puede hacer uno si lleva 10 cositas en un supermercado? Pasamos por una máquina, ¿cierto? ¿Y qué pasa con una máquina frente a una persona, un cajero? Hace más rápido el proceso, ¿verdad? La máquina no se debiese equivocar porque cuadra todo, ¿verdad? El cajero quizás se puede demorar o se puede equivocar en un vuelto. No sé si tan cero, pero sí lo disminuye bastante. Las máquinas no piden licencia, y disculpen que sea así de pesada, pero las máquinas no toman café cuando llegan a la pega. Suena feo, suena pesado de mi parte, pero en realidad aquí se pierde mucho. No hay sindicato de máquinas, como dice Jorge. Buen ejemplo, lo voy a anotar para mis clases. No hay sindicato de máquinas, no leen el diario ni el horóscopo, porque lamentablemente las horas de producción en Chile, si bien es cierto, se cumplen las 45 horas semanales, pero no se trabajan las 45 horas semanales. No digo que todo el mundo, pero hay un porcentaje importante de trabajadores que no trabajan las 45 horas semanales, o sea, esas 45 horas no son efectivamente productivas. Entonces, así es como vamos a ir siendo cambiando también, y aquí viene la automatización de los procesos. O sea, ya hay algunos lugares en donde ya ni siquiera me atiende una persona para decirme, para sacar el número, sino que voy y pongo mi root y digo qué voy a hacer y me manda a hacer un trámite. O el mismo internet, que ya también está reemplazando muchas atenciones presenciales y por ende está bajando la mano de obra de las personas que están atendiendo. Entonces, todo eso, todos esos análisis son importantes tenerlos en cuenta. Bajan, como dice, considerablemente los costos. Es una mantención la que se le genera a las máquinas. Es una persona que está a cargo quizás de 5 cajas al tiro, al instante, y que está corriendo de allá para acá y obviamente abarato los costos, lo que me permite entonces tener un nivel de venta, perdón, un nivel de utilidad un poco más alto. Entonces, todos esos análisis tienen que ser considerados dentro del análisis FODA. Por ejemplo, la tecnología que yo ocupo, si es la acorde o no es la tecnología acorde a lo que yo estoy trabajando, estoy vendiendo, si eso hace que yo me demore más en fabricar y por tanto los tiempos de entrega se puedan hacer un poquito más largos y defraudar claramente a mis clientes si yo no soy puntual con la entrega. Desde el punto de vista del FODA externo, entonces se analizan aspectos como alianzas estratégicas que yo pueda tener con proveedores, con clientes, con distribuidores, tercerización, alianza entre competidores, demografía, integración vertical hacia atrás y barreras de entrada. O sea, cuando hablamos de las barreras de entrada, tenemos que entender que nosotros podemos ingresar a un negocio. Podemos ingresar a un negocio, claramente meternos en un rubro que a lo mejor es el idóneo para nosotros porque manejamos perfectamente los costos, los montos asociados, el precio, cuánto hay que cobrar, etcétera. Pero tenemos que ver si esa forma de entrar al negocio o si vamos a entrar a un negocio es especialmente difícil. ¿Y cuáles son las barreras de entrada? Porque de repente yo quiero meterme, por ejemplo, a un negocio que ya está consolidado. ¿Qué pasa con las bebidas que están saliendo como alternativa más económica a la Coca-Cola? ¿Qué tienen que hacer ellos para poder meterse a competir con la Coca-Cola? O sea, estamos hablando de una marca que tiene un nivel de venta pero estratosférico porque vende a nivel mundial. Creo que el único lugar en el mundo que no consume tanto la Coca-Cola es Estados Unidos porque ellos compran más la Pepsi. Allá les gusta más la Pepsi que la Coca-Cola, pero en el resto del mundo Coca-Cola es una marca mundial. Entonces, ¿cómo yo me meto a competir con Coca-Cola? De hecho, hay muchas cosas que se preparan solo con Coca-Cola, como por ejemplo el trago de pisco con Coca-Cola. O sea, si uno lo prueba con otra bebida, ¿qué pasa? Ni siquiera se llama
pisco con bebida, se llama piscola. Entonces, ¿cómo yo me meto a competir, por ejemplo, con un competidor que es tan rudo, tan fuerte, que es tan conocido y que tiene un nivel de venta y de producción y maquinarias, pero que es estratosférico? Esa es una barrera de entrada. Si yo quisiera, por ejemplo, vender bebidas, soda. ¿Qué creen ustedes? Entrar a un mercado en donde yo pueda entregar una alternativa de bebidas sodas mucho más barata que una bebida Coca-Cola. Pero ¿cuál es mi principal barrera de entrada para entrar, valga la redundancia, para poder entrar a ese negocio? ¿Qué creen ustedes? You are now muted. You are now unmuted. Los puntos de venta, muy importante. ¿Qué pasa con la publicidad, por ejemplo? Jaime, justo. ¿Qué pasa con la publicidad, por ejemplo? Como una barrera de entrada, ¿la puedo tomar como una barrera de entrada a la publicidad? ¿Cómo yo me hago conocido al final? O sea, para poder entrar a competir a un mercado que ya está súper consolidado y conocido y reconocido, y entre paréntesis, la marca Coca-Cola, que es como el derecho de llaves de esa empresa, dicen que es mucho más cara que la producción anual que hace de bebidas. O sea, ¿cuánto cuesta comprar la marca Coca-Cola? Si yo me quiero hacer dueña de esa empresa y tener la marca Coca-Cola a mi nombre, ¿cuánto puede costar esa marca? Y otras marcas más, ¿verdad? No solamente la bebida. Entonces, sí, la publicidad puede ser una barrera de entrada que tenemos que saber identificarla y tratarla. Ellos tienen una marca que está en todo. O sea, sutilmente nosotros podemos ver hasta en las teleseries la bebida Coca-Cola arriba de la mesa. Entonces, para poder lograr pagar un comercial en la televisión, ¿cierto? Similar a lo que hace una empresa grande, para un emprendedor, créanme que va a ser súper costoso. No sé si ustedes conocen la historia de Marcelo Guital, de Agua Benedictino. Ya, este señor Marcelo Guital es un emprendedor que toda la vida quiso ser independiente, que fracasó muchas veces, quebró, le embargaron su casa, le dejaron solamente una silla y una cama, creo que según cuenta en su historia, en base a que él quería cumplir sus sueños, pues, y en algún minuto dijo, quiero vender algo que todo el mundo compre. ¿Qué consume todo el mundo? Agua. Y resulta que se puso a vender agua y muchos lo trataron de, oye, pero este gallo está loco, ¿cómo va a vender agua? Si todo el mundo hay agua en todas partes. Pero él, créanme, que se destacó como una de las empresas con costos de producción más bajos que uno pueda pensar. Porque, por ejemplo, este gallo, ¿qué hacía? En algún minuto, para hacer publicidad sobre su nueva agua benedictino que venía con libre de sodio, veía un letrerito que estaba ahí puesto en la carretera que decía disponible. Y él decía, oye, ¿sabes qué? Mientras no te lo ocupen, ¿lo puedo utilizar yo? ¿Puedo poner un letrerito chiquitito que diga agua benedictino? Sí, decía, a lo que me avisan no tienes que bajar. Listo, publicidad en la carretera. Gratis. Entonces, también distribuía pidiéndole a los camioneros que iban de punto a punto, oye, te queda un espacio para mandar un pallet, yo te pago tanto por llevar un pallet de bebida. Listo. Y así fue como se empezó a programar para poder distribuir y vender hasta que en un minuto llegó Coca-Cola a comprarle la marca Benedictino. Y ahora Benedictino es un agua que pertenece a Coca-Cola, o sea que destronó a la misma agua mineral que tenían ellos, que era en su tiempo agua Dasani, que por lo demás a mí me encantaba. Agua Dasani, que era una marca reconocida y premium a nivel mundial. Entonces,
Al final, ¿qué es lo que hizo este tipo? Que dentro de todo lo que él tenía como ideas de crecer, de emprender, de salir adelante, etcétera, claramente tiene que haber hecho un análisis de lo que estaba pasando con lo que él quería vender y entregar. Entonces, aquí es donde parte el análisis de mi entorno interno y externo. Vamos a ver un ejemplo de FODA para una empresa de viajes turísticos. Por ejemplo, FODA, que es análisis interno, fortalezas y debilidades. Vamos a ver las fortalezas de una empresa que hace viajes turísticos. Distinción de marca, profesionales del ámbito industrial, personal de operaciones de distintas áreas, sin vicios de la industria, y no sé cuáles serán los vicios de la industria del transporte, alianza estratégica con Turbus, alianzas estratégicas con operadores en el extranjero y flexibilidad en el desarrollo de los productos. Debilidades, tamaño de la empresa. Quizás es una empresa pequeña que le cuesta competir con otras empresas del mismo rubro. Poca credibilidad por ser una empresa nueva en el medio, o sea, en el rubro. Débil posición en canales de distribución importantes tales como los hoteles. ¿Por qué? Porque es una empresa nueva. Variación o rotación continua de guías. ¿Por qué? Porque es una empresa nueva. Preparación del personal idóneo. ¿Por qué? Porque es una empresa nueva. Desconfianza de las personas porque es una empresa nueva. Y el control de frecuencia u horarios establecidos. Esto es netamente interno, el control de la frecuencia o los horarios establecidos. Algo pasa con la ruta, con los conductores, etcétera. Y externo, ¿qué ven como amenaza? Alianzas entre empresas del mismo rubro que son empresas más grandes. Inversión intensiva en activos para emular el servicio, o sea, para poder mejorarlo. Y el consumidor se está volviendo más exigente. ¿Qué pasa cuando un consumidor se está volviendo más exigente? ¿Qué me ocurre a mí como emprendedor, como dueño de una pyme, de una microempresa o de una empresa? ¿Qué va pasando cuando el consumidor se está volviendo más exigente? Y aquí es súper importante tocar este punto. ¿Qué pasa con el consumidor que ahora es más exigente? Tratamos de hacerlo mejor, ¿cierto? Y cómo yo me percato de que mi consumidor es más exigente. Y ojo, hoy con la tecnología y las redes sociales hay que estar pero resguardados hasta de la sombra. Entonces, ustedes que son dueños de negocios, que son dueños de empresas, ¿verdad? ¿Cómo se hacen cargo de esto? De esta nueva exigencia que tienen los clientes. Catering, siempre hay que hacer que el cliente se sienta bien. Con el servicio, el producto, una mezcla de ambos. A ver, Constanza filtra a sus clientes. A ver, si nos puede explicar un poquito más. ¿Qué rubro tiene Constanza? Ah, ya, qué bueno, médica veterinaria. Me hubiese encantado ser médico veterinario, pero no me dejaron, no me dejaron serlo. Eh, Qué bueno que puede darse ese gusto, qué bueno que puede darse ese gusto, como de elegir el cliente quien quiere atender, pero sin embargo hay otros rubros que no pueden hacer eso, o que a ver, les puede mermar el negocio. Si se dan ¿cómo se llama? Si pueden darse esa oportunidad de elegir a quién atender o a quién no atender. Entonces, cuando un cliente se pone más exigente, y aquí no hablamos de que sea un cliente, oye, que llega entero mala onda, así pesado, desagradable, sino que está pidiendo una calidad de servicio mejor. Y me imagino que nosotros estamos todos pensando en algún minuto en ofrecer un servicio que destaque, o sea, hacerlo mejor cada vez más para poder atraer más clientes. Entonces, cuando hablamos de una nueva exigencia de nuestros clientes, nos referimos también a que están eh, hay que tratar como hacerse cargo con esas nuevas exigencias. O sea, quizás el cliente está pidiendo ser más puntual, por ejemplo, en el caso de una empresa de transporte. ¿Por qué está pidiendo ser más puntual? Porque hoy en día el tiempo es
como que no alcanzan las 24 horas para dormir, comer, salir, trabajar, hacer vida de familia, estudiar en el caso de ustedes, hacerse cargo de un emprendimiento. Y se los digo de manera personal, es que hacerse cargo de un emprendimiento, mucha gente que lo ve de afuera piensa que un emprendedor está con un abanico aquí tirándose aire, con un café aquí al lado, viendo teleseries o viendo películas en Netflix. Y ser emprendedor es mucho más que eso, significa levantarse más temprano, acostarse más tarde, saltarse las comidas, tener que hacer 5, 20, 25 funciones que no estaban preparados para hacer, como por ejemplo tener que limpiar, barrer, atender, contestar el teléfono y además comprar, distribuir, encargarte de todo. Entonces, viene además esta nueva exigencia, estos nuevos clientes que ahora son mucho más exigentes en base a que tienen nuevas herramientas también para poder hacerlo. Ahora, Claudio, el cliente es el más importante. El cliente, técnicamente, el cliente es muy importante dentro de una empresa porque es el que entrega los ingresos, ¿verdad? Entonces, el cliente hay que cuidarlo, hay que saber tratarlo y existen técnicas de venta y de manejo de clientes conflictivos o de situaciones de estrés que sirven para poder ayudar en este tipo de situaciones. Sin embargo, hay muchos que piensan que el cliente no es lo más importante o que más bien que el cliente, hay algunos que piensan, y el dicho antiguo decía, el cliente siempre tiene la razón. Pero hoy en día con las nuevas tecnologías y con tanta competencia, hay clientes que no tienen la razón. Simplemente no tienen la razón. Entonces, ¿cómo yo le hago ver a ese cliente que no tiene la razón y que además no quiero atenderlo? Entonces, es complejo el tema. En todo ámbito hay gente que uno no nota si es desagradable o no y hay que atenderlos igual, en todo tipo de situaciones. Problemas para las pequeñas empresas es mejorar manteniendo los costos. Y claro, el Damari tiene mucha razón en ese sentido. O sea, el problema para las pequeñas empresas es que hay que mejorar, manteniendo los costos, no endeudándose, ¿cierto? Y ahora que está este tema de la pandemia, que no sé si alguien algún día pensó que íbamos a vivir una pandemia, por lo menos yo no, adaptarse también a estos nuevos tiempos y que para algunos significa tener que gastar más. Hay veces en que hay que aguantar un poquito los malos ratos para que te califiquen bien. Hoy en día te funan por todo y así se pierde clientela. Eso es lo malo, cosas malas de las redes sociales, cosas malas de la tecnología y la globalización, que hoy en día una foto se puede transformar en 20.000 réplicas, incluso a nivel internacional, y el tema de la funa es súper complicado porque pierdes la credibilidad frente a una clientela, frente a un grupo de personas, a un grupo social, etcétera. Es complicado, es súper complicado. Tengo una clienta que la funaron porque según este niño no le habían pagado las cotizaciones previsionales y resulta que el niño puso esto en el Facebook: oh, este empleador no me pagó las cotizaciones previsionales, me debe 3 meses de cotizaciones, bla, bla, bla. Y resulta que este chiquillo, después cuando yo veo a esta niña, me dice: mira, me pasó esto. Este niño me muestra la ficha del niño y resulta que el niño informó que estaba en FONASA, pero él no estaba en FONASA, él estaba en Banmédica. Entonces las cotizaciones estaban pagadas, pero en FONASA. A él no le aparecían en Banmédica porque él incluso llegó con un certificado FONASA y al otro día se cambió a la ISAPRE y no le informó a nadie. Entonces después echa la culpa al empedrado de que él era cojo por eso. Entonces funan, como dice Catherine, lamentablemente es una herramienta que se puede utilizar de muy mala forma de repente y que no ayuda. Así es como también estas formas de redes sociales también ayudan a generar el e-commerce, el tema del comercio electrónico, tanto por las redes sociales como también a través de las nuevas plataformas que son para comercializar. Y volviendo al FODA, también tenemos las oportunidades que no las hemos visto, que mira, acá habla de la oportunidad, de la ventaja de ser los primeros. La comercialización indirecta vía alianzas estratégicas, oportunidades de generar productos integrales y la apertura de nuevos mercados. O sea, como son una empresa nueva, le pueden sacar provecho a casi todo lo que puedan ver. Aumento en la esperanza de vida. Si hay más esperanza de vida, a mí me sirve como una empresa que transporta gente para turistear, claramente, porque el adulto mayor hoy en día, el que puede darse el lujo de salir de vacaciones,
porque lamentablemente esto no es igual para todos y ya hay instancias para hablar de eso. El que puede darse el lujo de poder salir de vacaciones, claramente ese abuelito va a querer tomar un servicio y salir el adulto mayor salir a conocer en su última etapa, ¿verdad? Y que ojalá sea en algún minuto igual para todos los jubilados y pensionados en Chile. Entonces, esa es una oportunidad. Ese tema externo, que la expectativa de vida es más alta, claramente es una oportunidad de negocio. Y ahora, una vez que nosotros traspasamos esta idea, la llevamos como a papel y además de llevarla a papel, la estamos entonces analizando para ver si acaso es bueno o es malo, si tengo algo que mejorar interno o mejorar externo, o sacarle provecho a lo que ya está funcionando de manera correcta. Tenemos que entender que existen entidades gubernamentales que apoyan el emprendimiento. Y aquí es importante entender que estas entidades gubernamentales que apoyan el emprendimiento no son entidades que precisamente o que solamente entreguen fondos para poder postular un proyecto, sacar adelante un proyecto, sino que también entregan herramientas para poder fomentar o apoyar o mejorar el emprendimiento. Y cuando hablamos de gubernamental, estamos hablando de que pertenecen al Estado, que son de organismo público. Y es importante entender que estos organismos ayudan sobre todo a los nuevos negocios y a los que ya están en marcha. ¿Qué tenemos dentro de estas entidades gubernamentales? Tenemos Corfo, que es la Corporación de Fomento y Producción, Servicio de Cooperación Técnica, que es Cercotec, Fondo de Solidaridad e Inversión Social como FOSIS, Instituto de Desarrollo Agropecuario que es INDAP, el Instituto Nacional de la Juventud que es INJU. Tenemos también estas entidades del Servicio Nacional de la Discapacidad que es el SENADI, el Servicio Nacional del Adulto Mayor que es SENAMA, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo que ya ustedes me imagino lo conocen, CENSE, ¿ya? ¿Qué pasa con estas entidades? Vamos a ir viendo que Corfo, por ejemplo, la Corporación de Fomento de Producción, que es una agencia que está encargada de fomentar la producción nacional y promover el crecimiento económico regional. O sea, ayuda a apoyar la producción nacional a través de fondos concursables, a través de entregas de capacitaciones, de asesorías técnicas. Una empresa puede tener 1.500 millones de dólares puestos en la caja chica para poder trabajar, pero si no tiene herramientas para poder trabajar esos 1.500, y aquí me refiero no a herramientas de trabajo, sino a que herramientas de conocimiento, es muy probable que esos 1.500 millones de pesos se vayan lejos, ya no le vayan a servir. Entonces es importante entender que estas entidades gubernamentales entregan herramientas para poder sacar adelante proyectos, tanto como por el financiamiento como también para poder potenciar crecimiento y uno también tener herramientas técnicas o estudios o conocimientos o nociones, quizás en algunos casos básicas, en algunos casos más avanzadas, que permitan que las personas se puedan defender frente a un escenario. Por ejemplo, tenemos Cercotec, que es una corporación creada por privados, pero dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o sea, administrada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y que ayuda a los micro y pequeñas empresas y a los emprendedores del país para que se desarrollen y sean fuentes de crecimiento para Chile y todos los chilenos. Recuerden que las pymes en Chile entregan más del 60% de los puestos de trabajo, o sea, de 100 trabajadores, 60 trabajan en una pyme. ¿Ya? Entonces las pymes tienen que ser súper potenciadas y aquí tenemos una buena forma de potenciarla que es a través de Cercotec. Como Cercotec está aquí para poder ayudar a estas pymes, entonces va a ayudar en el crecimiento y eso significa entregar lineamientos, herramientas, entregar conocimientos y entregar recursos para que estas empresas puedan precisamente crecer. Eso es lo que buscan estos organismos gubernamentales. Tenemos FOSIS, que habla de un fondo de solidaridad e inversión social que ayuda en dos líneas que son directamente dirigidas a la entrega de oportunidades a quienes viven en una situación de pobreza. Y la otra línea de apoyo que tiene es fortalecer el ecosistema de superación de la pobreza a través de programas de pilotaje, subsidio a la operación y convenio. ¿Qué quiere decir FOSIS? Quiere decir que trabaja con un sector que es más vulnerable en la población chilena, ¿ya? Que necesita defenderse de una manera distinta a como nos defendemos nosotros u otras personas frente a una situación.
entregándoles no quizás recursos para que partan con un emprendimiento, aunque sí entregan recursos, pero también enseñarles a utilizar esos recursos. O sea, no basta con entregar 500.000 pesos de subsidio si la persona no sabe en qué invertirlo. ¿Y cómo aprende a invertir este subsidio? A través de todas estas líneas de capacitación o de programas que permiten que la persona tenga nuevos conocimientos que le van a permitir salir adelante y a lo mejor posicionarlo en un nuevo puesto de trabajo, apoyar en la movilidad social, que significa que una persona que está en una línea de pobreza a lo mejor salga de esa línea de pobreza a través de una capacitación, que pasa mucho con las personas que están estudiando una carrera técnica, ¿ya? Que son los primeros que van a la universidad dentro de su familia. Todavía en el año 2020 tenemos gente que por primera vez esta persona está entrando a la educación superior en toda la familia y que es objeto de orgullo. Entonces FOSIS también entrega esto, tratar de hacer esta movilidad social. O sea, que personas que tienen una situación de pobreza o de vulnerabilidad se aprendan a defender y a desempeñarse en un ámbito nuevo a través de programas de superación de la pobreza, subsidios y otras herramientas que le permitan salir de la condición en la que se encuentran. Adicional a esto tenemos el INDAP, y el INDAP tiene que ver con todo lo que es agrícola o agropecuario, que es un servicio público chileno dependiente del Ministerio de Agricultura. ¿Qué tenemos dentro del INDAP? No sé si ustedes han escuchado PRODESAL, por ejemplo, los programas de desarrollo local agrícola, que son PRODESAL, si alguien los conoce por ahí, me va a apoyar con esto. PRODESAL es un programa de INDAP que se instala administrativamente en una municipalidad en donde tengan obviamente giros agrícolas o personas que sean, en su mayoría, trabajen en el tema agrícola. ¿Y qué pasa con el INDAP? Trae programas que son de asesorías para los pequeños agricultores, que están dentro de los catálogos de la categoría de pequeños agricultores que los define INDAP, en donde le entrega asesoría, le indica los químicos a utilizar, le dice las fechas de plantación, las fechas de cosecha, la mano de obra, cuándo hay que ralear, cuándo hay que podar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además entrega subsidios para las personas que están inscritas en INDAP. Subsidios como por ejemplo para comprar químicos, para comprar bombas de espalda, para comprar abono para las plantas, ¿verdad? Y tiene un equipo técnico que es agrónomos y técnicos agrícolas que visitan los terrenos de las personas que están trabajando, o sea que son usuarios de PRODESAL. Entonces, acá además de entregarte capital, también te están entregando una asesoría. Mucha gente en el campo sobre todo tiene terrenos chiquititos, pero no los sabe aprovechar. Y aquí es donde empieza INDAP a trabajar y a picar la guía para que la gente se pueda meter en este tipo de programas y trabajar entonces utilizando sus recursos, que puede ser un terrenito, a lo mejor chiquitito, pero que lo aproveche. Tenemos también el INJUV, que es el Instituto Nacional de la Juventud, que es un organismo público, que es chileno y que trabaja con personalidad jurídica y se relaciona directamente con la categoría de juventud. No sé cuáles son los años que toma para decir es joven o no es joven, la verdad ahí no lo manejo, pero trabaja con programas para los jóvenes que pueden ser emprendedores, que tienen proyectos públicos, que quieren trabajar a lo mejor haciendo alguna actividad hasta los 29 años. Gracias, Constanza. Entonces, que quieren trabajar haciendo algún tipo de programa social, o el bien común, o que incluso busquen poder generar alguna estrategia o necesiten alguna herramienta para poder salir de la pobreza, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace el INJUV? Apoya al tramo de jóvenes que está entre 16 a 29 años, quedé fuera al tiro, para que pueda tener herramientas para poder defenderse frente a ciertas situaciones. Tienen, por ejemplo, programas de estudio, tienen, por ejemplo, programas de educación física, tienen profesores que te hacen terapia, que te ayudan, hay redes de apoyo, etcétera. Así que INJUV también tiene buenos programas para los jóvenes y atacan generalmente, digo que es una forma de decir en términos de negocios, atacan generalmente los colegios, las universidades para poder entregar los beneficios ahí, que ahí es donde se centra la mayoría de jóvenes. Tenemos el SENADI, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que es un organismo que está creado
para continuar con el Fondo Nacional de la Discapacidad, que es el FONADIS, y su finalidad es promover la igualdad de oportunidades con las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que genera además inclusión social, participación y accesibilidad de las personas que tienen alguna discapacidad o capacidades diferentes, como se dice hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Que el SENADI también entrega, como les digo, además de fondos y de algunas ayudas técnicas, sobre todo, el SENADI generalmente entrega ayudas técnicas, audífonos, bastones, burritos, sillas de ruedas, que también es una forma de potenciar o ayudar a una persona. También entregan muchas capacitaciones y ahora hoy en día está pensando en la inclusión social y con proyectos de inclusión social para las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. Incluso son un organismo que son como prácticamente fiscalizador de las condiciones en las que tiene que trabajar una persona que tiene algún tipo de discapacidad. No recuerdo el número de la ley en este minuto, pero existe la ley que es de inclusión laboral, en donde las empresas tienen que tener a lo menos el 5% de sus trabajadores con algún tipo de incapacidad acreditada ante el SENADI o ante el COMPIN, que dice que tiene una credencial, ¿verdad? Y que le permita entregarle una oportunidad laboral. Entonces también es una forma de emprender, también es una forma de apoyar a las personas o que tienen alguna discapacidad. Es más, yo conozco varios casos, trabajé en algún minuto en un centro de formación técnica, que era una fundación, la verdad, y ellos a través del SENADI, a través del del CFT, ¿qué es lo que hicieron? Le postularon a este niño a un fondo concursable y este chico estudiaba diseño gráfico. Estaba en una silla de ruedas, pero estudiaba diseño gráfico. Entonces, al estudiar diseño gráfico, él no tenía los fondos, usted sabe cuánto recibe una pensión una persona que tiene una incapacidad por el Estado. Entonces, él no tenía los medios para comprarse un computador y por tanto él tenía que pasar desde las 8:30 de la mañana hasta las casi a veces las 10 de la noche en el CFT porque no tenía un computador en su casa. Entonces, a través del SENADI se le compró un computador y una silla eléctrica y este chico después ya le hizo la independencia y ahora, hace poquitos días atrás me enteré de él por Facebook que inició actividades y ahora hace diseño gráfico de tarjetas de presentaciones, de flyer, de folletería, etcétera, y con su computador que fue adquirido a través de un fondo concursable del SENADI. Así es que también existen algunas alternativas para emprender y ellos mismos lo llevaron a Cercotec para que pudieran hacerle una asesoría técnica para partir con su negocio. Y el SENAMA compromete a todo lo que tiene que ver con la calidad de vida del adulto mayor, ¿ya? Mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores del país, del adulto mayor del país, que la idea de esto es que también entregan programas de vivienda, entregan programas de arriendo, hay algunas, ¿cómo se llama? Residencias de adultos mayores, pero también les entregan herramientas para que su tercera edad, para que esperemos que todos vayamos para allá, sea también sustentable. Y les enseñan quizás a muchos a escribir, a leer, todavía hay gente que no sabe leer ni escribir. Y el SENAMA también entrega esta herramienta y hay algunos abuelitos que también están postulando a proyectos a través del SENAMA, que los mete en Corfo, que los mete en Cercotec, que los mete en Sense, ¿verdad? Y les genera nuevas expectativas para su tercera edad. Así que también existen fondos concursables a través del SENAMA. Y finalmente, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es el CENSE, que lo que busca como eje prioritario y principal impulsar a las personas las competencias laborales a fin de potenciar empleabilidad y acceso al trabajo. ¿Y cómo yo puedo obtener una oportunidad de trabajo teniendo a hoy en día se necesita tener algo que te avale el conocimiento técnico de lo que tú estás estudiando? Ya puede ser, por ejemplo, de un curso de contabilidad financiera, de asistente administrativo, puede ser un curso de contabilidad básica, etc. Entonces el CENSE entrega nuevas herramientas de capacitación para que la gente pueda trabajar o buscar una nueva mejora laboral. Y este mismo curso también les sirve a ustedes porque la contabilidad financiera es súper importante
sobre todo cuando tienes un negocio, porque la contabilidad financiera entrega información para la toma de decisiones. Toma de decisiones que ustedes van a tener que ejecutar en algún minuto si es que obviamente no lo han hecho hacia atrás, ¿ya? Entonces, Sense entrega este tipo de capacitaciones para todos los emprendedores. Y hay programas que son específicamente dirigidos a los emprendedores en Chile, como el Despega MIPE, que el año pasado tuvo varias capacitaciones muy interesantes como de contabilidad básica que afortunadamente tuve la posibilidad de trabajar. Créanme que hay gente que tenía negocios hace 15, 20 años atrás y todavía no sabían lo que era el PPM. Entonces ese programa les ayudó a entender por qué pagaba IVA, por qué pagaba PPM y qué era el impuesto a la renta, que a veces no lo saben porque el contador simplemente les cobra o les dice esto hay que pagar y no tienen mayor conocimiento, entonces fue bien entretenido trabajar con ese programa. Y tenemos las fuentes de financiamiento que están en Chile. Hay varios programas o fondos para emprendedores y yo se los dejo como material adicional que va a ser subido a la plataforma si es que no aparece ahora, con algunas descripciones de programas que existen para poder postular al financiamiento en el emprendimiento. ¿Por qué yo no lo agregué como parte de la clase? Porque no consideré que era importante que no dependieran de una clase grabada para saber que existían fuentes de financiamiento. Entonces va a ir como material adicional para que ustedes lo puedan rescatar y lo puedan leer. Algunos programas de negocio para emprender son Capital Semilla, que es súper conocido, el Brain Chile, programa Yo Emprendo, Capital Abeja, que también es súper conocido, el DS Factory, Semilla Corfo y Youth Action Need, que son programas que apoyan directamente a los emprendedores. Fuentes de financiamiento para un negocio, tenemos fuentes de financiamiento internas y externas. Internas hablamos de las mismas personas que están dentro de la organización. Y externas, que son fuentes que no tienen que ver con la empresa, pero que también me pueden ayudar a financiar un proyecto. Y estas pueden ser fuentes de financiamiento externas públicas, como pueden ser fuentes de financiamiento externas privadas. Cuando hablamos de fuentes de financiamiento externas públicas, hablamos de todas las organizaciones que yo les mostré hace un ratito atrás, Sense, Corfo, FOSIS, ¿verdad? Cercotec. Pero las fuentes de financiamiento privada también existen, por ejemplo, un préstamo en un banco, formas de endeudarse, pero también existen fundaciones que permiten postular a proyectos y que te los financian y además te asesoran. Por ejemplo, está el proyecto o el programa Ángeles, que está dentro del tips adicional que yo les voy a dejar en la materia. Insisto, si no se sube hoy día, va a estar disponible a la brevedad posible para que no dependan de la videollamada para poder entender. Para un emprendedor es súper importante saber que existen distintas fuentes de financiamiento, entonces por eso es importante considerarlo como un material adicional. Por mi parte, yo ya les pasé la materia de la semana de la clase número 1 y nos estaríamos viendo el día 24 de septiembre en el mismo horario, en el mismo canal, como decía por ahí una serie. Y quisiera saber si es que existen dudas, consultas, reclamos, sugerencias, lo que ustedes quieran acotar ahora a la clase, que a lo mejor yo haya dejado pasar o que lo haya hecho muy rápido para poder tratar de aclarar estas dudas antes de que se nos termine el tiempo. Así que los leo. Cuéntenme si necesitan aclarar algo en especial y yo los voy a apoyar. Catherine, está todo bien. Qué bueno, Catherine. Muchas gracias. Me imagino que tengo me imagino que tengo oyentes de todo Chile, ¿cierto? Porque tengo otro curso que tengo desde Iquique hasta Coyhaique. Jaime de Río Claro, séptima región, Cumpeo. Sí, en serio, yo el año pasado hice varios cursos en Río Claro. De hecho, de allá me refería cuando hablaba de mi curso de contabilidad. Claudio, Río Claro, también hice. Qué bueno, estamos cerquita. Yo soy de Talca. Punta Arenas, qué entretenido, Villa Alemana. Esta Villa Alemana que ha salido en la tele estos días, Catherine. Harto. Temuco. Hierbas Buenas, Talca. Rodrigo de Talca. Somos coterráneos, aunque yo soy de Molina y vivo en Talca. Pero somos coterráneos.
qué bueno tener gente de la zona y también variada, porque imagínense Temuco, Punta Arenas, qué rico, algún día voy a conocer allá. Sí, podríamos aprovechar ese ratito si alguien lo quiere contar. Claro, aprovechemos este ratito para hablar sobre las pymes que tenemos. De Río Claro, por ejemplo. Bueno, tenemos alguien que nos comentó que era médico veterinario o médica veterinaria, así que súper. Me encanta, me hubiese encantado ser veterinaria en algún minuto, pero no me dejaron, como les digo. Diseño de papeles murales y cuadros de arte. Qué entretenido. Arte. Wow. Catherine quiere iniciar un negocio recién, ¿ya? ¿Y tiene algo en mente, Catherine, o todavía no? Corredora de propiedades y turismo. ¿De dónde es Damari? Rodrigo dice mucho viento. Hoy en Talca no sé, no he salido porque estoy en clase desde las 6, entré como a las 5 a la casa y de ahí ya no he salido, así que no sé si está corriendo viento, pero sí en la mañana sí. Estaba corriendo viento, Rodrigo. Y está bien variado, bien variado. Ah, Damari es de hierbas buenas, recién dijo, perdón. Ahora me percaté que había escrito recién. Mire qué bueno, está bien variado el curso, así que esperemos prepararles al material acorde a las necesidades que ustedes tienen en las clases magistrales. Aprovechen las 2 horas que tienen de conexión para que puedan aprovechar estos recursos. Yo feliz de ayudarlos porque además para eso me pagan. Entonces yo tengo que tratar de apoyarles lo que más pueda, así que si necesitan algo, eh, aclarar en algún minuto alguna duda o si yo estoy hablando muy rápido, siéntanse en la confianza de pararme la máquina y decirme qué es lo que necesitan para yo poder ayudarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les digo, bueno, primero el tema de las relatorías me encanta, trato de entregar mis conocimientos a la gente. Y también intento que a la gente le vaya bien, porque obviamente si a ustedes les va bien, se abren nuevos cursos, me vuelven a contratar, entonces es una cadena, ¿cierto? Y además me pagan para ayudarlos, pues sí que tienen que aprovechar que ustedes están recibiendo este beneficio, porque no todos se pudieron inscribir, hay mucha gente que no se pudo inscribir en estos cursos, entonces la idea es que ustedes les saquen provecho a esto. Qué bueno que les gustó la clase. Ojalá la próxima semana podamos el día, cuando tenemos clase, no, el 24. Ojalá el día 24, que es el próximo jueves, ojalá el día 24 puedan tener audio, a lo mejor conversamos un poquito más sobre la materia, me pueden interrumpir, hacer consultas, ¿verdad? Y así poder hacer un poquito más interactiva, porque yo los debo aburrir también 2 horas conversándoles. Y la próxima semana, en la clase magistral número 2, vamos a ver leyes y reglamentos que rigen los diferentes tipos de emprendimiento y vamos a ver el concepto de presupuesto, aspectos claves para la creación de un presupuesto en Excel. Vamos a ir viendo qué es lo que podemos fabricar para un presupuesto y aquí yo les voy a incluir algo que se llama el punto de equilibrio, que tiene que ver qué es lo que la cantidad mínima que yo tengo que vender para no tener pérdidas. Así que ahí vamos a ir comentando un poquito más el material que ustedes tienen en la, ¿cómo se llama? En el aula virtual. Les comento, como les digo, por mi parte yo estoy lista con la materia. No sé si ustedes tienen algo más que comentar para aprovechar.
Y dicho sea de paso también, trato de partir a las 8 en punto, ya porque muchos se programan para estar a las 8, así que si pueden la próxima clase a las 8, voy a partir máximo a las 8:05 para que ustedes sepan que si entran y están dando la clase es porque trato de respetar los horarios de ingreso en honor también a los que se programaron a entrar a la hora, ¿ya? Cuéntenme si quedan dudas, consultas, lo que necesiten, o de lo contrario estaríamos finalizando la clase del día de hoy. ¿Me logran escuchar ahora? Me parece que se había caído un poco el audio. Y les hablé como 15 minutos. Ya, perfecto. Les comento entonces que si necesitan algo, aclarar alguna duda y podemos aprovechar dentro de las clases, porfa, traigan las dudas para la próxima clase magistral. Quizás en el tiempito que tenemos podemos aprovechar de ayudarles en algo más. Les vuelvo a insistir, bueno, a mí me pagan por enseñarles y poder estar 2 horas con ustedes entregándole mayor, y no es que suene majadero esto, pero en realidad esa es mi verdad, para enseñarles nuevas herramientas y esa es la idea que tienen estos cursos, o sea, que ustedes puedan tener nuevos conocimientos de aquí a que terminen las clases. Ya, y la próxima semana vamos a ver la materia de la semana número 2, que nos vamos a ver el día 24, si no me equivoco, que les comenté. Sí, nos vamos a ver a las 8 de la tarde. Vamos a ver leyes y reglamentos que rigen los diferentes tipos de emprendimiento y vamos a ver los conceptos de presupuesto, aspectos claves para la creación de un presupuesto en Excel, así que si alguien puede estar con un computador, no es obligación, ya no es obligación, pero si alguien lo puede tener, que lo tenga entonces para que vamos trabajando en Excel. Igual la clase va a quedar grabada y la van a poder ver después. Y aquí yo voy a incluir una materia nueva que se llama punto de equilibrio, que el punto de equilibrio es lo mínimo que tenemos que vender para no tener pérdidas en un local, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunas formas de calcular esto para que ustedes lo puedan aprovechar y obviamente le saquen la mayor utilidad a este curso. Dudas, consultas, reclamos, sugerencias, algo que acotar, algo que se me haya pasado, algo que quieran compartir. Ya parece que no queda nada más pendiente, así que chicos, hemos finalizado la clase magistral el día de hoy, que es la clase número 1. Y si Dios quiere y todo lo permite, cuídense por favor para que no pase nada. Estemos todos la próxima clase conectados a las 20 horas. Nos vemos el día 26, si no me equivoco. ¿Cierto? Nos vemos el 24, perdón. Nos vemos el día 24 a las 20 horas, tal cual nos vimos hoy. Muchas gracias por la conexión, por el tiempo que se dedicaron, por escucharme 2 horas, porque no debe ser menor escuchar a alguien 2 horas en el computador. Espero que les haya servido la clase y cualquier duda o consulta estamos a disposición para poder ayudar. ¿Ya? Que estén muy bien. Buenas noches, buen 18 y que lo pasen súper bien. Los vemos. De nada, María José.